Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Realmente para nosotros es un placer volvernos, buenas tardes, ¿cómo están? Volvernos a encontrar en nuestro espacio, en nuestro gran espacio de creatividad y productividad, aquí en el doctorado en Educación, Mención Humanidades. Para mí es un placer volvernos a encontrar y pues espero que esta unidad 3 y 4 sea de gran provecho para ustedes. Quería antes de iniciar agradecer a los compañeros que tuvieron la disposición, la buena vibra, el estudio, la investigación y sobre todo este proceso creativo que lo hicieron desde el punto de vista escrito y algunos que lo hicieron desde el punto de vista audiovisual. De verdad que es fascinante y a veces nos llena, ¿verdad? Nos permite disponernos con una buena actitud y con una mente abierta a leer sus diarios reflexivos. Hay algunos que, bueno, me hicieron reír, me hicieron tener ese proceso nuevamente, que es importante, ¿no? Ese proceso de motivación, de buena disposición y de saber que estamos en el lugar correcto de la historia. Este lugar correcto es ser maestros. No hay nada más fascinante, maravilloso, vibrante esta función que Dios nos colocó, porque realmente no todas las personas que tal vez conseguimos en nuestros espacios educativos son maestros. El maestro realmente tiene un don especial porque tiene mucha dedicación, mucho compromiso, mucha vocación. Es un buen ser humano y es un buen ciudadano. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y en estas clases de creatividad y productividad, en algunas lecturas que realicemos, tal vez ojalá pudiésemos em, tener un proceso siempre de construcción de pensamientos y de opiniones, pudiésemos hacerlo. En la unidad 1 y 2 donde ustedes pudieron trabajar con su diario reflexivo y donde pudieron hacer una pequeña presentación, ¿verdad? De esos conceptos o de ese importante tema que es la creatividad y la productividad en educación. Cuando ustedes comenzaron a ver nuevamente lo que era el talento, la inteligencia, la creatividad, la educación, eso hace que realmente volvamos a reflexionar del por qué estamos aquí, por qué más bien en vez de hacer un posgrado en cualquier otra área, decidimos hacerlo en educación, es decir, subiendo los escalones de ese nivel académico. Y sencillamente porque creemos en lo que hacemos, porque estamos conscientes de que lo único, el único, o la única carrera o la única labor que puede salvar el mundo es la educación. Y nosotros siempre hablamos que en todo momento la educación es una inversión, la educación no es un gasto, la educación es aquella que nos permite formar al prójimo, ¿verdad? Ese ser humano que convive conmigo porque nadie, absolutamente nadie en este mundo está aislado. Aquel que dice, no, es que yo soy un ermitaño, de igual compartes con la naturaleza, hay un impacto en tu vida con respecto a todas esas energías que vibran. Entonces, los felicito en casi cada uno de las actividades que ustedes dispusieron en el aula virtual, hay una retroalimentación. Y de verdad hay algunos que, bueno, tomándome un cafecito esta mañana, pues lo disfruté bastante. Bastante agradecida porque cada vez que usted escribe, nosotros creemos que es muy importante ese acto de escritura. A veces lo verbal, ese proceso que usted hace desde el punto de vista en la oratoria, en el debate, en la discusión, es muy interesante, pero mucho más interesante y más intelectual y de gran capacidad es que usted escriba. Escribir nos permite a nosotros abrir espacios, dimensiones y mundos inesperados totalmente. Entonces, comencemos con nuestra presentación en el día de hoy. Tenemos la unidad 3, ¿verdad? Recuerden que trabajamos en el primer encuentro con la unidad 1 y 2, tenemos la unidad 3, que es productividad y educación, definición y características de la productividad en la educación en la cultura, la educación en el proceso social y la educación en el desarrollo económico y social. De esta actividad, ustedes tienen un mapa conceptual, si no me equivoco, de lo que tiene que ver con esta unidad. Entonces recuerden que si tienen alguna situación, alguna sugerencia, quieren ampliar, a veces por problemas en todo sentido, porque todos somos seres humanos, electricidad, tiempo, algún caso particular que les sucedió, por favor, no duden en escribirme para ver cómo podemos tal vez ampliar un poco el plazo pero que realmente usted cumpla al 100% con las actividades previstas.
tenemos la productividad en educación. ¿Y qué es la productividad? Dice que es la relación entre la producción cuantitativa y cualitativa de productos, valores y servicios y el trabajo humano empleado en producirlos. Cuando hablamos de productividad, mucha gente no conecta la productividad y la competitividad en educación. Y sí, por supuesto, cuando nosotros educamos, permitimos mejorar esos resultados de todo ese proceso educativo con el menor esfuerzo. Dice así, tenemos por un lado la producción, la calidad, el rendimiento, la inversión, los bienes y servicios, y por otro la formación de recursos humanos y la adquisición de habilidades. Nosotros en el encuentro anterior hablábamos de eso, de la habilidad, el talento que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando nuestra escuela, nuestra universidad, nuestro liceo, nuestro colegio realmente forma estudiantes de calidad, por supuesto que hay una inversión que realiza el representante, pero una inversión que realiza el Estado, porque cuando ese estudiante llegue a la universidad y sea un excelente profesional, empresario, contador, educador, médico, ingeniero, etcétera, etcétera, pues nosotros realmente entendemos que para tener una buena calidad educativa, eso lo vamos a ver en la última lámina, cuando tenemos una buena calidad educativa repercute positivamente en el impacto que tiene en la sociedad esa formación de ese ser humano. Se refiere a la calidad de la educación y al progreso de la sociedad por la cantidad de personas que se benefician en ella. Cuando nosotros tenemos el mejor médico, el mejor educador, el mejor contador, el mejor ingeniero, y no solamente, siempre le hemos venido diciendo en nuestros espacios, no solamente desde el punto o desde el nivel del conocimiento, sino el nivel de personalidad y de mi actuación ante la sociedad, como yo hago para producir, para crear y para innovar. Eh, Continuamos con la siguiente. Tenemos la productividad económica, la productividad social y la productividad, voy a cerrar aquí un momento, y la productividad técnica. En la productividad económica, obviamente hablamos de la economía. ¿Qué mueve el país? ¿Qué mueve al mundo? Lo económico. Pero lo económico, en este caso, lo determina la capacidad de la escuela o del sistema educativo para llegar a los beneficios de la instrucción a las mayorías, los recursos humanos que emergen de la formación de mano de obra calificada, habilitada para su aplicación en la industria, en el sector agropecuario y los demás sectores propios del funcionamiento económico de la sociedad. Sí, nosotros, cada área donde esté un profesional se encuentra el área educativa. Cuando nosotros realmente tenemos una buena mano de obra calificada porque la formamos integralmente desde el punto de vista cultural, político, educativo, social, artístico, tecnológico, científico, nosotros vamos a tener una mejor productividad en cualquier empresa, en cualquier institución. Cuando usted tiene o cuando usted dirige una escuela, en mi caso yo dirijo un colegio de formación musical y artística, y nosotros siempre estamos buscando el mejor perfil. ¿Y qué es el mejor perfil? Ese mejor maestro que sea, por supuesto, creativo, original, técnico, científico, humanístico, y eso por supuesto nos hace que el colegio tenga un plus, es decir, que suba de nivel a cualquier otro. Pueden haber 5 colegios a la redonda, pero si yo tengo los mejores maestros, obviamente voy a tener los mejores estudiantes y por ende el representante va a buscar ese espacio para poder invertir en educación. Tenemos la producción social. Dice que es la producción técnica. Perdón, la producción social significa la valoración de la escuela o el sistema educativo por el grado de utilidad que presenta en el medio que actúa. En esa productividad se combinan, por una parte, el conjunto de objetivos concebidos que se quiere alcanzar, los logros, el prestigio, la aceptación y la interacción de la escuela con la comunidad. Nosotros nunca podemos estar aislados de los procesos comunitarios que yo tengo dentro de mi espacio. Incluso yo siempre converso con mis maestras y le digo que nosotros siempre tenemos que entender dónde, por qué, el dónde y por qué estamos, dónde estamos y el por qué estamos. Entonces siempre, por ejemplo, esa es una pregunta generadora. ¿Dónde estamos? Pues en el colegio, dicen los estudiantes, le digo, pero, pero ¿por qué estamos aquí? Entonces, porque mi papá quiere invertir en educación, porque dentro del punto y círculo, esta es mi comunidad, mi papá trabaja en este espacio, es decir, ¿cómo yo hago para conectar todos esos espacios para poder lograr efectivamente que mi institución no esté dentro de una bolita de cristal, sino que realmente esté inmersa dentro de esos espacios? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo un festival de ciencia y yo tengo varias clínicas, yo voy a ir a buscar a algún médico,
alguna persona técnica que me permita a mí darle algunas herramientas o algunas experiencias a mis estudiantes para ese festival. Yo tengo varias panaderías cerca de mi institución. Bueno, voy a buscar a una persona de esa panadería, un encargado, al dueño que me diga, mira, vamos a hacer un taller de panadería. Y en ese taller de panadería luego vamos a hacer una vendimia o un proceso de festival o de cualquier tipo de actividad que me permita conectar a esos panaderos o esas panaderías a mi escuela a mi escuela y por ende al representante, al estudiante, porque el representante no solamente es el representante, es mamá, es tío, es papá, es abuelo, entre otros que forman parte de una sociedad. Dentro de la productividad técnica tenemos que resulta de los factores de la producción educativa, el grado de organización, de perfeccionamiento, de eficacia de los medios y métodos utilizados y de la intensidad con que se utiliza en el trabajo escolar. Es fundamental. Mire, es fundamental la planificación. No puede haber ningún espacio donde usted no planifique, donde usted no trabaje desde el punto de vista organizado, desde el punto de vista anual, vamos a colocarlo desde lo macro, ¿verdad? En este caso, el anual, el mensual, el semanal y el diario. Todo usted tiene que llevarlo planificado para que los procesos se consoliden de manera eficaz y que realmente nosotros podamos entender si ese método es funcional, si ese método me permite a mí que ese proceso de formación sea realmente integral y que realmente tenga una gran calidad. Tenemos también por aquí, a ver, ok, tenemos la educación y aquí está en el proceso cultural, en el proceso económico y en el proceso social. Sí, creo que es así. Déjenme ver. Ajá, muy bien. Pasa que aquí la lámina tal vez me quedó muy ampliada, no sé qué formato utilicé, entonces hay algunas letras que no reconozco. Desde el punto de vista del proceso cultural en la educación, hay un modelo general de dinámica cultural de Gilbert Delanger. Dice, la cultura crea la educación. La educación inicia a la nueva generación en la cultura existente, que es el carácter transmisor. La nueva generación transforma la cultura en una nueva cultura, que es el carácter transformador. Nosotros tenemos que entender que todo proceso educativo tiene un proceso cultural inmerso. Nosotros no podemos deslindar, por eso nosotros siempre hablamos de la pertinencia que usted tiene dentro de su espacio. Cómo yo me siento, ¿verdad? La pertenencia en el espacio. Cómo yo me siento empoderado, ¿verdad? De todo mi espacio cultural. Si, por ejemplo, me gustaría ahorita, antes de pasar a la unidad, a la otra unidad, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes porque sé que en mi caso yo estoy aquí en Venezuela, pero algunos están en Colombia y a mí me llena de eh, me encanta escuchar. ¿Puedes dar, por favor, el audio? El profesor Luis Gustavo. Ok, gracias. Entonces, la cultura es necesaria y es fundamental para que realmente la educación sea transformadora y sea liberadora del pensamiento y sea creadora, innovadora, productiva, si yo realmente reconozco que tengo dentro de mi espacio. Hace poco o hace unas horas estaba estudiando para esta actividad, siempre me gusta buscar siempre nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas cosas, y estaba viendo un video que refería mucho acerca de qué color somos. Entonces decía, había pasaban en el sketch, ¿verdad? Las diapositivas y pasaban, por ejemplo, mi cara. Entonces, yo no soy amarilla, yo no soy marrón, yo no soy negra, y colocaban por colores, yo no soy blanca, yo soy un ser humano. Entonces, parte de la cultura de nosotros es entender todo lo que tenemos dentro de nuestro espacio educativo, ya sea maestro de aula o ya sea director, coordinador, subdirector, etcétera. Cualquier función que yo cumpla dentro de mi espacio educativo, tengo que buscar la manera de incluir a todos y reconocerlo a todos, desde el punto de vista étnico, social, desde el punto de vista incluso acerca de su sexualidad, sobre todo en este mundo tenemos tanto crisis de valores, es fundamental nosotros siempre tener un silencio prudente, siempre escuchar antes de hablar, siempre estar visualizando todo y todos y después saber
cómo nosotros podemos lograr esa inclusión en este mundo tan, y perdónenme la palabra, la expresión tan loco, en el cual tenemos tantos niños, tantas niñas, tantos adolescentes en procesos de depresión, en procesos de suicidio, tantas cosas que creo que ustedes la han visto igual que yo por las redes, por la información, tantos momentos negativos que vimos los maestros. Una maestra que murió de un infarto, unos maestros que fueron golpeados por un niño que no tenía control, y entonces tú dices, ¿dónde está? Dentro de ese proceso cultural, ¿dónde estoy yo visualizando, evaluando y diagnosticando cada persona que tengo dentro de mi espacio? Los maestros que tienen el síndrome de Burnout, y ese síndrome de Burnout tiene que ver mucho con el clima laboral. ¿Qué estoy haciendo como director, como subdirector, como coordinador, incluso como compañero de trabajo para minimizar todo eso? Entonces, la cultura del hombre y su medio ambiente es este proceso de producción cultural. Descansa el trabajo físico, intelectual del hombre, y es la educación el medio esencial con que cuenta la sociedad para desarrollar las potencialidades del trabajo humano en todas sus formas. No estamos, educando animales, ni estamos hablando con las plantas, que también hay una conexión irremediable con todo lo que tiene que ver con los animales y con las plantas. Nosotros estamos educando a un ser humano y por ello tenemos que tener una visión totalmente global de todo aquello. Tenemos un proceso económico y dentro del proceso económico nos habla de que es uno de los mecanismos operativos de transformación de la estructura social. Si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que lo difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y desarrollo económico. Y cuando tú hablas de eso, tú dices, Dios mío, ¿por qué hay docentes que no se sienten orgullosos y por qué hay docentes que no entienden que sin el educador puede haber muchísima ciencia, muchísima tecnología, pero no habrá quien lo difunda? No todos tenemos ni las formas de aprendizaje, ni tenemos el conocimiento, ni los procesos pedagógicos, ni didácticos, que eso lo aprendemos en la universidad y que lo ponemos en práctica en nuestros espacios para poder llevar esa relación entre lo que la ciencia produce, que sí, que es un ámbito donde hay miles de investigadores haciendo este, creando, ¿verdad? Procesos científicos, humanísticos, filosóficos, didácticos, organizacionales, empresariales, pero sin el educador va a quedar solamente plasmado en papel. Entonces nosotros somos parte o somos el que juega la tarea fundamental de formar al ser humano desde ese punto de vista. Tenemos la teoría del desarrollo económico y se ha establecido un consenso en cuanto al papel que le corresponde a la educación. Por una parte se la considera como una meta de desarrollo y por otra se la estima como uno de los factores esenciales del mismo. Pues entonces decirse que sin educación no hay desarrollo económico y que sin este no puede haber progreso educativo. Cuando nosotros lleguemos a la última lámina se van a dar cuenta de todo lo que hemos venido desarrollando, porque es una conclusión que incluso lo da Paulo Freire. Y en eso tenemos que ver mucho el éxito de un país. Cuando un país entiende que que los maestros, que el maestro, ¿verdad? La educación es el pilar fundamental, no es un pilar, es el pilar. Es como cuando tú tienes una mesa, ¿verdad? Y tú le quitas una pata. Bueno, así es la educación. La mesa no puede mantenerse, sostenerse sin esa pata. Entonces, es importante que cada vez que nosotros salgamos a nuestros espacios, por eso, ya sea escuela, universidad, colegio, nos sentamos así, con la cara bien en alto, porque somos los únicos responsables realmente de que una sociedad progrese o fracase. Nosotros somos los encargados de formar a ese diputado, a ese presidente, a ese legislador, a ese abogado, y debemos hacerlo bien. Y debemos hacerlo bien si, por supuesto, nos reconocemos a nosotros y reconocemos, no nos reconocemos solamente como maestros, sino como buenos ciudadanos. Y tenemos el proceso social. Y en este proceso social hay tres espacios. Primero, la producción de mano de obra calificada, que es ese papel que tiene la educación en la sociedad para la formación de diversos tipos de recursos humanos que son requeridos para el funcionamiento y desarrollo del sistema económico y social. Y si usted se la viven como me la vivo yo, metida en todo lo que tiene que ver con noticias y con el estudio de la educación, podemos entender que dicen que hay carreras profesionales que ya no deberían estar en esta sociedad. Pero les puedo asegurar que la única que va a persistir per sécula, per seculorum, va a ser la educación. Y cuando nosotros hablamos de educación y cuando hablamos de esa mano de obra calificada,
tenemos nosotros que entender que esto que ustedes están haciendo, que es formarse como doctores en educación, perdón, doctores en humanidades, mención educación, es porque usted quiere seguir siendo una mano de obra calificada, porque usted tiene que, porque usted está aquí innovando, planificando, estudiando, investigando y conociendo, ¿verdad? Nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas formas de aprendizaje, y eso hace que incluso usted, que tal vez bueno, no sé cómo, tendríamos que revisarnos, ¿verdad? Tendríamos que tener una gran conversación con cada uno del saber el por qué usted estudia educación y por qué sigue estudiando educación. Porque si usted está estudiando educación solamente para obtener el título y tener 30, 40%, llegar agregado a una universidad, mejor salga de esta encuentro virtual, cierre la puerta y váyase, porque realmente no es solamente para eso, es importante. Cuando usted tiene dinero en el bolsillo, cuando usted abre su nevera, ya hay comida, cuando usted puede darle lo que usted quiera a sus hijos, cuando tiene un buen techo, cuando tiene agua, luz, electricidad, todo lo que tiene que, como base primordial para vivir como un buen ser humano, usted también tiene que saber que no todo eso es suficiente, porque su misión es como si usted fuese un sacerdote, como si usted fuese Jesús, que dio la vida por nosotros y que sencillamente usted es un predicador de una palabra y la palabra es educar. Y educar, de educer, significa dar ese amor a nuestros estudiantes, no solamente en ciencia, en conocimiento, sino en todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y con la parte de valores que es tan importante para nosotros. Y a ello va esa generación de ideología. Depende de tiene que ver mucho que ver con la política de Estado. Recuerden que la política de Estado nos entrega a nosotros los planes, los programas de acuerdo a su estructura política de cómo quiere llevar un país. En el caso de nosotras, hay tantas ideologías que genera el proceso educativo, cuantas sean la sociedad en que él se desarrolla. Por todas ellas tienen en común el hecho de que responden o aspiran a responder a las necesidades dominantes de sus respectivos conjuntos sociales. Y aquí puede acabarse todo, mis amigos, mis queridos, estimados participantes. Aquí lo único que no puede acabar es una educación de calidad, una educación integral, una educación formadora de realmente buenos profesionales, pero siendo buenos ciudadanos, buenos hermanos y buenos, siendo parte de un proceso de mejorar la sociedad, de mejorar un país para poder salvar al mundo. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, me gustaría escuchar al profesor Javier, a la profesora Janet o al profesor Luis Gustavo. ¿Cuál de ustedes quiere tomar la palabra? Los tres deben tomar la palabra. A la final yo tomo en cuenta, perdón, yo tomo en cuenta la participación para su evaluación. ¿Los escucho? Buenas tardes. Buenas tardes, profe Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo me les ha ido a todos? Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Aló. ¿Qué tal? Hablando el profe Luis Gustavo, profe Luis. Sí, pues yo quería hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la educación, la productividad, lo que venimos hablando. Eh, la educación está estrechamente relacionada con la productividad y es muy importante e indispensable para el mejoramiento de las competencias, de nuestras habilidades. Lo que tú decías, nosotros tenemos que tener vocación para estar en este ejercicio, o de lo contrario, pues, apague y vámonos, como decía usted. Sí, Esa productividad, porque en últimas la educación genera productividad. Entonces, la mayor capacidad que podemos tener nosotros cuando estamos educados, cuando estudiamos, nos preparamos para una mayor capacidad de adaptación al mercado laboral, por es. ende, más estímulos para nuestra misma creatividad y la innovación. Una persona bien preparada va a ser productiva y por ende, pues va a reducir la brecha de desigualdad social, pues tanto para la sociedad como para nosotros mismos dentro de, Ujú. de de nuestra participación. Y pues hablar de educación, pues todos lo conocemos, entonces tenemos tipos de educación como la formal, escuela, la universidad.
La formación técnica y tecnológica que hoy día se viene trabajando mucho, ¿no? Porque a veces hablamos de que se profesionaliza una persona, pero llega a un mercado laboral donde realmente si no tiene un proyecto en mente para desarrollarlo y el colchón financiero, pues realmente va a quedar a veces relegado ante la sociedad porque no consigue empleo y eso está pasando mucho. Entonces la formación técnica y tecnológica ha permitido de que estas personas inicien una vida laboral a temprana edad y luego perfeccionen Así es. su proyecto educativo para mejorar y escalonar, prepararse cada día más hasta llegar hasta donde estamos. Pero eso nos lo da la parte educativa. Eh, Dentro de nuestra capacitación, dentro de nuestra parte educativa, pues tenemos la educación no formal también, ¿no? También hay una formal y hay una no informal que aprende, pues, eh, aparte de capacitaciones, cursos, talleres, y la informal que se da por autoaprendizaje y Ujú. experiencia. Eso nos lleva a generar a nosotros una mejor gestión del tiempo, una mejor formación continua y unas mejores habilidades para ser más blandas para nosotros. Laboralmente, pues vamos a tener mayor eficiencia, mayor desempeño y un crecimiento profesional. Con este doctorado, pues nosotros la idea es llegar a un mayor crecimiento, porque ya estudiamos una maestría, una especialización, un pregrado, y pues llegar al doctorado es como para afianzar más nuestra experiencia y el conocimiento para poderlo aplicar mejor y por ¿Y ende pues por qué te tener inscribiste en el doctorado, profe Luis? a ver, en el doctorado pues yo me inscribí con el ánimo de subir mi nivel categórico, Ok. eh, allá de mi pregrado, de mi forma, de mi situación profesional en el sector educativo. Entonces quiero conocer más, quiero afianzar más mis conocimientos frente al sector para tener mejor desempeño. Yo en este momento no soy directivo, soy docente de aula, pero cada día aprendo más con mis estudiantes, pero necesito también la experiencia y la experticia que se maneja ya a un grado más alto para Claro. tener un mejor crecimiento profesional. Y por Excelente. ende, pues esto es parte económica, el impacto ya económico y la competitividad que voy a tener pues a nivel de docente pues va a ser mejor. Pero dentro de ellos pues hay sectores, ¿no? Eh, Tenemos la innovación tecnológica que tenemos que meternos nosotros. Por supuesto que sí. Hay Pues, muchas cosas que debemos hacer. Profesor Javier, muchas gracias, profe Luis. Profesor Javier, ¿te escuchamos? Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, yo quería pues mencionar de que la parte educativa es muy importante, inclusive para nosotros es importante estar en los diferentes espacios, conocer, y realmente la vocación es lo más fundamental. Muchos de pronto iniciamos de pronto con un concepto, pero ya a medida que pasa el tiempo, pues nosotros también ya sabemos que somos actores y podemos transformar el mundo, ¿sí? Porque muchas veces uno ve que muchos estudiantes que han pasado por nuestras aulas, pues han venido progresando también. Entonces, es importante. Inclusive ahorita estoy en un espacio político donde se menciona que la educación prácticamente es la transformadora de muchas cosas. Yes. Pienso yo que tú en todo lo que nos ha implantado, en todo lo que en los módulos que nos ha hecho reflexionar muchas cosas, que de pronto uno no lo ha tenido como en cuenta y realmente el valor es ese. Y el doctorando que yo estoy haciendo, inclusive yo creo que si sigo así, voy a ser el primer indígena de pronto en el departamento aquí de Arauca Excelente. con mi doctorando. Y Excelente. estoy en ese, sí, aunque ahí me dicen que no parezco indígena, inclusive hasta ahorita me estaban diciendo por ahí. Pero de igual manera mi mamá es sicuani y de cierto modo he tenido pues la posibilidad y gracias a Dios de tener de pronto una aliada al lado, entonces eso también ha ayudado mucho para poder de pronto avanzar. En todo caso, muchísimas gracias y esa sería mi
mi intervención. Excelente. Nada de renunciar, siempre hacia adelante. Con lo que uno empieza debe terminarlo. Y eso va a ser motivo de orgullo para todos verlos a ustedes graduándose de doctores en Humanidades, Mención Educación. Excelente, profe. Profe Haider, Muchas gracias. por ahí estará el profe Haider. Bueno, seguimos. Javier era el que estaba hablando, que ya también intervino. ¿Cómo? Toca a Janet. Ah, Janet, no, Janet dice que no le sirve el micrófono, pero que va a estar atenta por aquí. Jocelyn me colocó. No me sirve el micrófono, pero estoy atenta por aquí. Entonces, ajá, por ahí escuchamos al profe Haider. Creo que no. Bueno, seguimos, unidad 4. Realmente esta unidad, si ustedes pueden ver la planificación que está dentro del aula virtual, van a ver que esta unidad es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de la competitividad y muchas de las personas a veces consideran que ser competitivo lo llevan es al espacio deportivo o al espacio artístico o al espacio económico, pero para nosotros es fundamental entender que hay que ser competitivo en este mundo global y la educación juega un papel fundamental. Para nosotros entender, por aquí tengo algo en el chat, vamos a ver. Mensaje nuevo, buen día, profe, buen día. Bueno, seguimos por aquí. En un mundo global y cuando hablamos de la productividad y de la globalización, vemos primero y volvemos a recapitular un poco que la creatividad puede ser innata o educada. Eso lo vimos en la primera actividad. Yo les comentaba que la creatividad es innata dentro del ser humano. Todos somos creativos, pero Bono dice que la creatividad no es una cualidad o destreza cuasimística. Entonces dice, "Ah, es que el creativo es el pintor, es el músico, o ella es creativa porque toda su familia lo es, ¿no? Es una cuestión de talento natural, de temperamento o suerte, es una habilidad que podemos cultivar y desarrollar. Todos podemos ser creativos y todos podemos desarrollar, planificar, ejecutar estrategias y acciones dentro de nuestros espacios donde usted pueda innovar, pueda crear y pueda tener ese grado nosotros siempre hemos hablado de empatía, de sinergia, de feeling con nuestros estudiantes, con nuestros pares y representantes, con nuestros directivos, con nuestros coordinadores, para que, y lo dice de la Torre, que la creatividad docente se manifieste en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, pero sobre todo en la metodología utilizada. Cuando usted realmente trata o busca que su metodología, que su planificación estratégica tenga acciones, incluso que tenga una evaluación, una coevaluación, una autoevaluación, una heteroevaluación, que realmente haya una evaluación cualitativa y no solamente cuantitativa. A veces nosotros conversamos y creemos eh, que eres inteligente o no cuando tienes 20, que tu inteligencia se mide por lo cuantitativo, no. La inteligencia se mide por eso, por todo por todo ese talento, por todas esas habilidades, por toda esa inteligencia que usted va desarrollando en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué hace? Que la creatividad se puede educar, desarrollar, potenciar, si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Cuando, por ejemplo, usted tiene, ahorita el profesor creo que fue el profesor Luis, que dijo que él es maestro de aula. Excelente, porque usted tiene allí 20, 30, 15 estudiantes que son un potencial creativo. Cuando usted realmente hace un diagnóstico integral, un diagnóstico basado en talento, en capacidades, e incluso en lo que tiene que ver con lo personal, con lo ético, con los valores, usted reconoce la particularidad de la personalidad de cada estudiante. Entonces, a este estudiante su talento es la matemática, el otro estudiante el talento es la geografía, el otro estudiante es talentoso en la escritura, el otro en la lectura, el otro en la parte cultural, deportiva, artística, y usted esos 15, 20, 30 los va organizando de acuerdo a su talento. Imagínense todas las cosas que pudiésemos hacer si no solamente llegamos con la pizarra, con la tiza y con la borradora y copia
copian. El objetivo número tal. No, nosotros tenemos que buscar la manera de potenciar a partir de distintos instrumentos, de distintas estrategias, de distintas acciones, cómo yo puedo mejorar la habilidad de lectoescritora, la habilidad matemática, la habilidad científica, incluso la habilidad metodológica investigativa, cuando yo le enseño a mi estudiante cómo se elabora un mapa conceptual, una infografía, un mapa mental, cómo organiza, ¿verdad? Su proceso de aprendizaje, cómo organiza todo su conocimiento para luego, por supuesto, en cualquier actividad, tener una gran diversidad de estudiantes talentosísimos que van a ir en cada espacio haciéndolo usted quedar como el mejor maestro. Tenemos asimismo por aquí tenemos cuál es el papel del maestro en un mundo globalizado. Recuerden que la globalización del conocimiento, la globalización hace que pareciera que todos estuviésemos dentro de una masa homogénea y se nos olvida que cada uno de nosotros es un ser totalmente individual y distinto en todos los espacios. Los docentes deben ser conscientes de su propio proceso docente y de involucrarse más en la importancia social de la creatividad como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la persona, como individuo, como miembro de una comunidad de conocimiento. Además, la creatividad ha sido identificada como un componente clave para la supervivencia, el avance y el cambio social. Siendo así, la creatividad se transforma en una herramienta indispensable en la construcción de una sociedad abierta y constructiva. ¿Y por qué una sociedad abierta y constructiva? Imagínense, usted transforma la sociedad a partir de la creatividad y recuerden que en la clase pasada nosotros hablábamos de las barreras que impiden la creatividad. ¿Y cuál es una de ellas? Oh, el pesimismo, ay, el no quiero, la negatividad. Cuando yo realmente tengo un proceso creativo, tengo una buena disposición para el trabajo, tengo una buena desarrollo de espacio donde mi clima laboral y mi clima educativo sea el perfecto para tener un ambiente en armonía, dispuesto, motivado, con placer, con motivación, con disposición para lograr que ese individuo realmente se transforme. Incluso cuando usted coloca, en el caso yo soy profesora de castellano en literatura, y yo le digo a mis estudiantes, le coloco, todos ellos están en fila, a veces donde yo estoy, donde soy profesora, normal, profesora de aula también, en el otro lado soy directora. Cuando yo estoy en mi espacio, entonces, pues bueno, no se puede, como son tantos, son 40 por sección, yo no puedo utilizar a los estudiantes en forma de herradura, entonces, pues, bueno, uno detrás de otro. Bueno, entonces yo coloco varios temas, varios títulos en la pizarra y comienzo a decir, vamos a ser creativos, contemos una historia. Y cada uno de ellos va haciendo un recorrido, ¿verdad? De acuerdo a su imaginación, una hilación, ¿verdad? De las acciones, de los personajes y del ambiente, que el estudiante de atrás, el estudiante de adelante va pasando de ese hilo al de atrás y así vamos. Y usted dice, impresionante cómo hay estudiantes que tienen tanta creatividad. Ellos adoran ese tipo de actividades porque hace que se involucren, ¿verdad? Que explote su imaginación y su creatividad y su imaginación. Entonces tú dices, sí, hay muchas estrategias que usted puede hacer. Muchas estrategias para, por ejemplo, usted trabajar con sujeto, verbo, predicado, con todo lo que tiene que ver con la gramática. Y entonces, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo mismo? Porque no somos creativos, porque no entendemos que nosotros somos garantes que dentro de ese mundo globalizado seamos esa estrella que dice somos los mejores. Eso es muy importante, la competitividad es fundamental. Hablar de globalización implica hablar de la modernidad y sus interacciones en las adaptaciones y metodologías con los avances tecnológicos en las diferentes áreas del conocimiento. Sí, bien es cierto, el mundo es cambiante y avanza a pasos agigantados. Solo el mismo pasar del tiempo. Pareciera que el tiempo y sus fluctuaciones son más ligeras, los cambios tecnológicos son visibles en las comunicaciones e interacción del mundo virtual. No podemos perder el sentido de la sociedad actual. La sociedad actual es una sociedad digital. Estamos conscientes de eso. El maestro que no sepa manejar un computador, un dispositivo electrónico, un video BIM, que no reconozca todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial, pero, y ahí es donde voy, que entendamos que la educación tradicional, la educación que nosotros, donde nos formaron del libro, ¿verdad? Del parque, del espacio, de la creación con tus manos, de ese movimiento que usted hace. Es muy interesante usted poner al estudiante a hacer un mapa conceptual en Canva, pero también hacerle un mapa conceptual en su cuaderno y un mapa conceptual en una lámina, papel bond. Son tres dimensiones distintas, por tanto, son tres formas de ver una investigación.
porque cuando tú, por ejemplo, lo haces desde el punto de vista digital, puedes estar cortando y pegando algún tipo de información. Cuando tú lo haces en tu cuaderno, eso mismo que tú pudiste haberlo planteado en un computador, no va a ser lo mismo que planteas en una hoja, en un cuaderno, y mucho menos una lámina de papel bond. Entonces, todas esas cosas nos permiten entender que si hay un avance tecnológico importante, es fundamental que nosotros reconozcamos el equilibrio educativo que tenemos que tener en todos nuestros procesos para que realmente esa formación integral sea beneficiosa, sea productiva y sea de calidad. Terminamos con esta lámina para llegar a la conclusión. Y esta lámina, este texto, me gustaría que luego cuando ustedes vayan a hacer su actividad, vuelvan a revisar estos materiales que están presentes en su aula virtual, porque hablamos que la globalización toca el ámbito educativo. Vemos cómo los países ofrecen carreras virtuales, así como lo hace el INSI, y suministra intercambios docentes, ofrecen becas y créditos para estudiar en el extranjero, se abren sedes de universidades en otras regiones y países, y comienza esa interdisciplinaridad, comienza ese intercambio de saberes, de conocimiento, de experiencias, de ciencia, donde se crean redes internacionales en diferentes tipos de sectores, de personas de acuerdo a su ámbito profesional y logramos realmente tener una comunidad totalmente dispuesta. Yo creo que ustedes lo han visto, o si no, recréenselo en este momento, donde aparece el globo terráqueo y aparecen varias líneas. Bueno, esas líneas somos nosotros, las líneas del conocimiento, las líneas de esta sociedad que exige a gritos que seamos los mejores maestros para formar a los mejores ciudadanos, que no solamente nos quedemos con el librito amarillo donde llegamos a una educación tradicional, pero tampoco lleguemos al extremo de que todo es digital, sino que busquemos un equilibrio para que dentro de los ámbitos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales y geográficos podamos preservar una buena educación y podamos preservar el ambiente, lo cultural, lo político, lo artístico, lo económico, para que realmente podamos llevar a buen término todo lo que tiene que ver con un buen país. Todos merecemos un buen país, pero todo viene a partir de la educación. Y Freire dice algo, que era lo que yo les decía que lo van a entender, esta pequeña frase o este pequeño párrafo va a concluir con todo lo que hemos venido hablando en esta clase. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Nosotros somos parte garante, fundamental en todo proceso político, económico, cultural y educativo de un país. Y nosotros somos los principales responsables de que un país fracase o se llene de éxito. Por ello, siempre tenemos que tener el respeto necesario y el valor necesario hacia nuestra labor como educadores. Eso lo dijo Pablo Freire. Recuerden que Pablo Freire habla de la pedagogía del oprimido, de la pedagogía del liberador, de los creadores de pensamiento, de transformación, de una sociedad más justa, más equilibrada, más reflexiva, más apasionada hacia el ser humano, hacia el ciudadano, hacia el prójimo. Entonces, sí, importante entender. Recapitulamos todo lo que hemos venido conversando. Importante entender cuál es el papel que juega la educación en la sociedad, en la cultura, en lo económico, en lo político. Entender que la educación es competitiva y que para ser competitiva tiene que producir y formar ciudadanos responsables, ciudadanos armoniosos y comprometidos con esta sociedad que cada día nos exige y nos permite, que eso es muy importante, seguirnos educando como estamos hoy, como estamos en este momento en el INSI. Por eso quiero finalizar felicitándolos, convocándolos a la última encuentro virtual, pidiéndoles que podamos leer muy bien las instrucciones que aparecen dentro de cada una de las actividades para que pues, realmente pues, puedan obtener una buena calificación, pero que también puedan transformar a partir de toda esa investigación, puedan transformar cada espacio educativo donde ustedes se encuentren.